Hola, ¿sabías que la infame noche de San Bartolomé y la sangrienta boda roja de Juego de Tronos tienen más en común de lo que podrías imaginar? Dos masacres, una real y otra ficticia, ambas bañadas en traición y sangre, que dejaron huellas imborrables en la historia y en la cultura. Quédate hasta el final porque te revelaré las fascinantes y a veces escalofriantes similitudes entre estos eventos. Te aseguro que no querrás perderte cómo la realidad y la ficción pueden entrelazarse de formas tan impactantes. La noche de San Bartolomé, el génesis de la venganza religiosa más sangrienta. El 24 de agosto de 1572, en la ciudad de París, se desató una de las masacres más terribles y emblemáticas de la historia de Francia, la noche de San Bartolomé. Este evento, que marca uno de los puntos más altos de la guerra religiosa entre católicos y hugonotes, protestantes franceses, fue una venganza religiosa que no solo desbordó los límites de la brutalidad, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria histórica de Europa. Contexto histórico: la guerra religiosa en Francia. Para entender el alcance de la masacre, es necesario conocer el contexto de las guerras de religión en Francia. A lo largo del siglo XVI, el país estuvo sumido en un conflicto entre dos grupos principales: los católicos, que constituían la mayoría en Francia, y los hugonotes, seguidores del protestantismo calvinista, una rama del protestantismo que había ganado popularidad en Francia desde el reinado de Francisco I. Las tensiones entre ambas facciones religiosas habían estado creciendo durante años, exacerbadas por una serie de factores políticos, sociales y económicos. Las guerras de religión habían devastado el país, y aunque los hugonotes representaban una minoría, su influencia era creciente, sobre todo entre la nobleza. Para complicar aún más las cosas, la monarquía francesa estaba dividida entre los católicos que apoyaban al monarca y los hugonotes que, aunque minoritarios, eran una amenaza poderosa para la estabilidad del reino. La boda de Margarita de Valois y Enrique de Navarra, la chispa que encendió el fuego. El hecho que desencadenó la masacre fue la boda entre Margarita de Valois, hija del rey de Francia Carlos IX, y Enrique de Navarra, líder hugonote, en agosto de 1572. Esta unión, inicialmente pensada como una medida de pacificación entre los católicos y los hugonotes, fue vista como una amenaza por muchos sectores católicos. El matrimonio tenía como fin la reconciliación entre los dos grupos rivales, pero más bien avivó las tensiones. Enrique de Navarra, quien más tarde sería el rey Enrique IV de Francia, era un líder protestante de gran poder. La boda, que debía ser un acto de unidad, desató una serie de conspiraciones en la corte de París, donde muchos católicos, especialmente los ultracatólicos, veían en este matrimonio una señal de que los hugonotes ganaban terreno. La presencia de miles de hugonotes en París para la celebración de la boda aumentó aún más el nerviosismo en los círculos católicos, que temían una expansión del protestantismo en la región. La venganza, la conspiración católica para eliminar a los hugonotes. La venganza católica fue planeada meticulosamente por una serie de figuras influyentes, entre ellas la madre del rey Carlos IX, Catalina de Médici, quien temía por la seguridad de su hijo y la integridad del reino. Catalina, una mujer de poder y ambición, había observado la creciente influencia de los hugonotes y sentía que la única forma de preservar el poder católico era erradicar a la amenaza protestante. La conspiración se cocinó en las sombras, con el objetivo de eliminar a los líderes hugonotes en la corte y en toda Francia. La masacre comenzó en la madrugada del 24 de agosto, la festividad de San Bartolomé, y fue impulsada por un ataque preventivo contra Admiral Coligny, uno de los principales líderes hugonotes, quien había estado jugando un papel clave en la oposición a la monarquía católica. Coligny había sido uno de los estrategas más influyentes durante las guerras de religión, y su presencia en París era vista como una amenaza directa a la supremacía católica. El 22 de agosto, Coligny fue gravemente herido en un atentado, aunque sobrevivió al ataque, lo que fue el detonante para la ejecución masiva de su gente. La masacre, un baño de sangre sin piedad. Lo que comenzó como un intento de asesinato de un líder hugonote se transformó rápidamente en una matanza sistemática. Al día siguiente, miles de hugonotes que se encontraban en París fueron atacados, asesinados y arrojados al río Sena. Las calles de París se convirtieron en un campo de batalla,
con hombres, mujeres y niños protestantes siendo brutalmente asesinados. Aquellos que intentaron escapar fueron perseguidos y masacrados, y no hubo piedad por nadie, ni siquiera por los más inocentes. La masacre se extendió más allá de París. Aunque se desconoce el número exacto de muertos, las estimaciones varían entre 3.000 y 30.000 personas, ya que el ataque se replicó en otras ciudades y regiones de Francia. En muchos lugares, los hugonotes fueron saqueados, mutilados y luego asesinados, mientras que las casas y propiedades de los protestantes fueron destruidas. La masacre no solo se trataba de matar, sino de humillar, de borrar toda una comunidad que había desafiado el poder de la Iglesia y la monarquía católica. La reacción internacional y el impacto de la masacre. La noche de San Bartolomé fue condenada por muchos países de Europa, y especialmente por los protestantes, quienes vieron en este acto una manifestación de la barbarie y la intolerancia religiosa de los católicos. Sin embargo, la monarquía francesa trató de justificar la masacre, señalando que había sido una respuesta a la amenaza de los hugonotes. El rey Carlos IX, aunque reticente al principio, terminó cediendo a la presión de su madre y sus asesores. Eventualmente, Carlos IX intentó distanciarse de la masacre, pero su reputación ya estaba irremediablemente dañada. La venganza católica y su legado. La masacre de San Bartolomé, aunque inicial y principalmente dirigida contra los hugonotes, representó mucho más que un simple episodio de violencia sectaria. Fue una declaración de guerra religiosa que reflejó las tensiones y divisiones profundas de la época. En un sentido, la venganza católica fue una respuesta brutal a las amenazas que los protestantes representaban para la hegemonía católica en Europa. Pero también sentó un precedente, el uso de la violencia religiosa como una herramienta para resolver conflictos políticos. Aunque la masacre consolidó temporalmente el poder de los católicos en Francia, también exacerbó las tensiones y extendió las guerras de religión por más de una década. Francia continuó siendo un campo de batalla sangriento durante décadas, y la venganza de la noche de San Bartolomé alimentó la animosidad entre católicos y protestantes, lo que no se resolvería hasta el Edicto de Nantes en 1598, que otorgó cierta tolerancia religiosa a los hugonotes. Conclusión: el legado de la noche de San Bartolomé. La noche de San Bartolomé no solo fue una de las matanzas más sangrientas de la historia, sino también un símbolo sombrío de los peligros de la intolerancia religiosa. En nombre de la venganza y la protección del poder, miles de personas perdieron la vida en un baño de sangre innecesaria. La masacre dejó una marca indeleble en la memoria de Francia, de Europa y el mundo, un recordatorio de cómo las pasiones religiosas pueden desatar una violencia imparable, y de la necesidad de defender la convivencia y la tolerancia en tiempos de división. La masacre de la noche de San Bartolomé en 1572 no solo representa una de las atrocidades más brutales de la historia europea, sino que también ejemplifica un fallo político estratégico con repercusiones a largo plazo. Analizando este evento desde una perspectiva política, podemos identificar los factores de poder, manipulación, y las consecuencias imprevistas que marcaron el curso de las guerras religiosas en Europa. Contexto político y religioso. La Francia del siglo XVI era un escenario de tensiones religiosas exacerbadas por la Reforma protestante. Los hugonotes, una creciente minoría protestante, desafiaban la hegemonía católica, lo que colocaba al monarca en una posición precaria. La boda entre Enrique de Navarra, un líder protestante, y Margarita de Valois, hermana del rey, debía simbolizar un acercamiento entre ambas facciones. Sin embargo, la paz deseada se transformó en una calculada estrategia de eliminación bajo la influencia de Catalina de Médici. La influencia de Catalina de Médici. Catalina de Médici emerge como una figura clave en este análisis. Como madre del rey y una hábil manipuladora política, Catalina veía a los hugonotes como una amenaza directa al poder de los Valois. Su instigación de la masacre revela un enfoque maquiavélico hacia la política, el uso de la violencia como herramienta para eliminar la oposición. Sin embargo, este acto de violencia extrema subestimó la capacidad de los hugonotes para reorganizarse y fortalecer su causa. La masacre, en lugar de consolidar el poder católico,
fracturó aún más la sociedad francesa y globalizó el conflicto religioso. Consecuencias políticas y sociales. Debilitamiento de la monarquía. El papel del rey Carlos IX como ejecutor de esta masacre socavó su autoridad moral. En lugar de ser visto como un protector del reino, fue percibido como un tirano débil bajo la influencia materna, lo que debilitó la confianza en la monarquía. Resurgimiento de los hugonotes. La intención de erradicar a los protestantes resultó contraproducente. Los hugonotes, en lugar de ser eliminados, encontraron en este acto un catalizador para una resistencia más feroz. Las guerras de religión que siguieron desangraron a Francia y polarizaron a Europa, consolidando el conflicto entre católicos y protestantes. Repercusiones internacionales. La masacre de San Bartolomé tuvo eco más allá de Francia, reforzando las tensiones en Inglaterra, los Países Bajos y los estados alemanes. Se convirtió en un símbolo de la barbarie católica para los protestantes de toda Europa, intensificando la fractura religiosa en el continente. La masacre de la noche de San Bartolomé fue una apuesta política de corto plazo que resultó en un desastre estratégico. Catalina de Médici y Carlos IX buscaron erradicar una amenaza inmediata sin prever las profundas consecuencias que su acción tendría en el tejido político y social de Francia. Este evento subraya la complejidad de la política religiosa en la Europa moderna temprana y sirve como un recordatorio de cómo el uso del terror como herramienta de Estado puede desestabilizar más que fortalecer el poder. En última instancia, la masacre no solo consolidó el conflicto entre las facciones religiosas de Francia, sino que también sentó las bases para un siglo de guerras que redefinieron las fronteras políticas y religiosas de Europa.